Muy buenas, estimado docente, compañeros y compañeras y público en general. El día de hoy abordaré la biografía de Blaise Pascal, en donde haré a conocer datos muy importantes de él, tales como su nacimiento, sus primeros años, su viaje a París, la vida en Normandía que él tuvo, su primera y segunda conversión, sus últimos años y su muerte, y también muchas aportaciones que tuvo a lo largo de su vida. Pero no sin antes continuar con la temática de mis compañeros, la cual sería pues antes de iniciar la exposición, dar a conocer una de sus frases célebres. Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Blaise Pascal. Comenzamos con sus primeros años en niñez. Blaise Pascal nació en Clermont-Ferrand, Francia, el 19 de junio de 1623, siendo el hijo de Antoniette Begon, quien fue su madre, la cual murió cuando él tuvo 3 años de edad, y su padre, Etienne Pascal, el cual era juez local. El padre de Blaise Pascal estaba muy interesado en las ciencias y las matemáticas, algo que despertó la curiosidad en el pequeño y sus 2 hermanas. Viaje a París y despertar científico. En 1631, el padre decidió trasladarse junto con sus 3 hijos a París, en donde decidió educarlos por su cuenta. Los pequeños Pascal, ya desde bien jóvenes, mostraron buenas aptitudes intelectuales, especialmente Blaise, quien con tan solo 11 años de edad escribiría un pequeño tratado sobre los sonidos que emiten los cuerpos en vibración. Con 16 años, Blaise Pascal se mostró interesado en un trabajo de Descartes sobre las secciones cónicas. Fue con esa edad que escribió su primer trabajo serio sobre las matemáticas, llamado Ensayo sobre las cónicas. Seguimos con su vida en Normandía y la invención de la pascalina. En 1642, Blaise Pascal, viendo las dificultades que tenía su padre a la hora de hacer cuentas en su trabajo como cobrador, decidió fabricar una máquina que le permitiera agilizar los cálculos aritméticos. Es aquí cuando Blaise Pascal construye la pascalina, la primera máquina sumadora de la historia, que sería básicamente el precedente a la moderna calculadora y a los ordenadores. Su funcionamiento era mecánico y estaba conformado por engranajes. Pese a que ayudaba de sobremanera al cálculo, algo nunca visto en la sociedad francesa hasta entonces, la máquina no tuvo éxito comercial, era extremadamente cara y difícil de fabricar. También fue en la capital de Normandía, Rouen, en donde Blaise Pascal empezaría a interesarse por la física, especialmente la hidrostática, emprendiendo sus primeros estudios y experiencias sobre el vacío. Primera y segunda conversión. En 1645, Pascal ya había abrazado la doctrina jansenista, la cual era la necesidad de la gracia divina, un movimiento reformista católico. En 1647, debido a su débil salud, los médicos le recomendaron regresar a París. Lo que no sabría con este periodo de descanso Blaise Pascal es que allí tendría una especie de segunda conversión. Pascal se convenció de que el camino hacia Dios estaba sí o sí en el cristianismo y no en la filosofía. Llegados a este punto, Pascal suspendió por completo todo su trabajo científico. Últimos años y muerte. Los últimos 10 años de su vida se centraron en tratar de abordar cómo hacer creer a la gente la necesidad de creer en Dios. Pascal formula la apuesta de Pascal, una reflexión filosófica sobre las creencias en Dios, basada en las consideraciones probabilísticas. El argumento de Pascal, en su argumento Pascal plantea 4 opciones. Puedes creer en Dios, si existe, irás al cielo. Puedes creer en Dios, si no existe, no ganarás nada. Puedes no creer en Dios, si no existe, tampoco ganarás nada. Puedes no creer en Dios, si existe, no irás al cielo. Tras estos argumentos, Pascal nos quería dar a conocer que nos favorece y nos beneficia a nosotros el hecho de creer en Dios, ya que si existe, iremos al cielo, y en caso de que no exista, pues no perderemos nada. La salud de Pascal siempre había sido mal. Depresiones, dolores de muela, debilidades generales, son algunos de los problemas médicos diagnosticados en Blaise Pascal a lo largo de su vida. Su fallecimiento ocurrió cuando apenas acababa de cumplir 39 años.
el 19 de agosto de 1662 a causa de un cáncer de estómago. Y ya para finalizar, daré a conocer los aportes de Pascal a lo largo de su vida. A los 12 años, una edad muy temprana, demostró que la suma de los ángulos de un triángulo es siempre igual a 180 grados. Teorema de Pascal. A los 16 años formuló uno de los teoremas básicos de la geometría proyectiva, conocido como el teorema de Pascal y descrito en su ensayo sobre las cónicas, ya hablado anteriormente. La primera calculadora. Como ya hablamos anteriormente sobre este tema, Pascal creó la primera máquina de calcular mecánica que podía realizar sumas y restas. Tras realizar unos 50 prototipos, llegó a fabricar 20 modelos, de lo que primero llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. En física, destacó por sus aportaciones al estudio de los fluidos y sobre todo en cuanto a los conceptos de presión y vacío. Mediante un experimento, demostró en 1648 que el nivel de la columna de mercurio de un barómetro lo determina el aumento o disminución de la presión atmosférica circundante. Aportes muy importantes para la física en aquel entonces. Pascal también inventó la jeringa y la prensa hidráulica, la cual usa presión hidráulica para multiplicar la fuerza. Triángulo de Pascal. Durante 1653 escribió un tratado sobre la presión atmosférica, en el que hizo una descripción completa de la hidrostática. Ese mismo año publicó su tratado sobre el triángulo aritmético. El tratado describía una presentación tabular conveniente para los coeficientes binomiales, ahora llamado triángulo de Pascal, que por cierto se aborda actualmente en muchos colegios. La teoría de la probabilidad. Junto a Pierre Fermat, formuló la teoría matemática de la probabilidad, fundamental en estadísticas actuariales, matemáticas y en los cálculos de la física teórica moderna. El principio de Pascal. Otra de sus contribuciones son la deducción del llamado principio de Pascal, que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones, y también hizo investigaciones sobre las cantidades infinitesimales. A continuación, mostraré un video el cual nos habla más profundamente qué es el principio de Pascal y en qué consistía este. Nos da detalladamente ejemplos. A continuación, veamos. Principio de Pascal. Habíamos dicho previamente que la presión tiene que ver con la forma en la cual la fuerza se aplica sobre un objeto. En su definición, interviene la superficie de contacto. Mientras mayor sea la superficie de contacto sobre la cual se aplica la fuerza, menor será la presión. Y viceversa. Si la superficie de contacto es pequeña, la presión será muy grande. Vamos a trabajar con un ejemplo concreto respecto de la definición del concepto de presión. Aquí tenemos un globo, lo vamos a inflar. ¿Qué pasa si uno coloca el globo sobre una tachuela? La presión que se ejerció sobre el globo fue muy grande, por eso que el globo no resistió y se reventó. Si en vez de tener una tachuela tenemos muchas, el mismo globo o uno similar, ahora lo voy a aplicar sobre la superficie en donde ahora tengo muchas tachuelas. Si bien cada una tiene una superficie de contacto muy pequeña, la suma de todas ellas da como resultado una gran superficie de contacto. Según lo que dijimos originalmente, en este caso la presión será mucho menor. ¿Será la suficiente para que el globo no se reviente? Seguimos con las cartas provinciales. Pascal escribió sus 18 provinciales en 1656, en las que atacó a los jesuitas por sus intentos de reconciliar el naturalismo del siglo XVI con el catolicismo ortodoxo.
Y ya para finalizar, una de sus aportaciones muy importantes de la época fue el transporte público. A principios de 1662 fundó con un amigo de apellido Roanes una empresa de carrozas, dando así el comienzo al transporte público en París. Creó el primer transporte colectivo, el autobús, que en esa época pues era distinto al de la actualidad. Se podría decir que es una carroza, como lo podemos ver en pantalla. Y bien, pues ya para finalizar, dejo las citas bibliográficas o fuentes de información de las cuales me basé para traerles estas diapositivas y exposición. Sin más, muchas gracias.